Tu gobierno acaba de gastar 892.000 millones de dólares en un solo año, solo en intereses. No en rutas, no en escuelas, no en defensa, solo intereses de deuda. Y acá viene lo que realmente da miedo. Esto no es un error, no es mala gestión, no es incompetencia aislada, es un patrón. Un patrón tan preciso y tan despiadado que, una vez que lo ves, entendés que la crisis de 2008 no fue el colapso real. Fue apenas el ensayo general. Lo que estoy a punto de mostrarte ya ocurrió 3 veces en la historia moderna. En 3 economías distintas. A lo largo de más de 300 años. Y cada vez, millones de personas perdieron todo. No por malas decisiones individuales, sino porque el sistema mismo llegó a su límite. La etapa 4 se acerca. Y no es una opinión. Puedo demostrarlo. Déjame hacerte una pregunta directa. Si pudiera mostrarte un patrón de 4 etapas que anticipó el colapso de 3 sistemas económicos distintos, ¿te interesaría saber exactamente en qué punto estamos hoy? Porque de eso se trata esto. No de teorías conspirativas, no de ideología, no de opiniones personales, de matemáticas, de incentivos, de diseño estructural, y cuando terminemos, vas a ver esas mismas etapas desarrollándose frente a tus ojos, en tiempo real. Pero para entender por qué siempre termina igual, primero hay que entender cómo se construyó la máquina. Porque cuando ves el diseño, entendés por qué inevitablemente se rompe. Año 1694. Inglaterra está quebrada. Las guerras contra Francia vaciaron el tesoro. El rey Guillermo III está desesperado. Entonces aparece un financista escocés, llamado William Paterson, con una propuesta irresistible. Dame el poder de crear dinero, como deuda, y te presto 2 millones. El 27 de julio de 1694 nace el Banco de Inglaterra, y acá está la parte que casi nunca te cuentan. Y cada libra emitida nacía con intereses incorporados. Desde el primer día, ahí se completa la etapa 1. El nacimiento de un sistema monetario basado en deuda. Durante décadas, el sistema parece brillante. Se financian guerras, el imperio se expande, el comercio florece. Pero hay un problema estructural que nadie quiere mirar. La deuda crece más rápido que la economía, porque los intereses deben pagarse. Pero ese dinero nunca fue creado. Entonces, para pagar intereses, hay que emitir más deuda. La bola crece sola. Entramos en la etapa 2. Expansión y degradación. La moneda empieza a perder valor lentamente, casi imperceptible, hasta que deja de serlo. Para 1720, la especulación está fuera de control. La burbuja del Mar del Sur estalla. Llegamos a la etapa 3. Pérdida de control. La confianza pública se evapora. El Parlamento entra en caos. El sistema está al borde del colapso total. Ahora tal vez pensás, bueno, eso fue hace 300 años. Aguanta un segundo. Porque lo que pasó después en Alemania te va a helar la sangre. 28 de junio de 1919. Alemania acaba de perder la Primera Guerra Mundial y es obligada a firmar el Tratado de Versalles. La factura: 132.000 millones de marcos oro, algo así como 600.000 millones de dólares actuales. Imposible de pagar. Pero Alemania lo intenta igual. ¿Cómo? Imprimiendo dinero. A fines de 1922, un pan cuesta 160 marcos. 10 meses después, en noviembre de 1923, ese mismo pan cuesta 200.000 millones de marcos. Leíste bien. 200.000 millones por un pan. El tipo de cambio llega a 2 billones de marcos por un solo dólar. La inflación mensual alcanza el 29,5%. Los trabajadores cobran 2 veces por día porque el dinero pierde valor por hora. Carretillas llenas de billetes no alcanzan para comprar comida. Los ahorros, las jubilaciones, los bonos, todo desaparece. Etapa 4. El reset. El sistema colapsa. Y del colapso emerge el extremismo. El resto de la historia ya la conocemos. Ahora presta mucha atención, porque esto no es pasado lejano. Esto está ocurriendo otra vez. 15 de agosto de 1971. El presidente Nixon aparece en televisión y rompe la convertibilidad del dólar con el oro. Muere el sistema de Bretton Woods. ¿Por qué? Porque Estados Unidos había emitido tantos dólares para financiar la guerra de Vietnam, que los países empezaron a exigir su oro de vuelta, y ya no alcanzaba.
Así que se corta el ancla. El dólar pasa a ser moneda fiduciaria pura, respaldada solo por una promesa. La etapa 2 se activa de inmediato. Los años 70 son un caos económico. En 1964, la inflación era del 1% y el desempleo del 5%. En 1974, la inflación llega al 12% y el desempleo al 7%. Para 1980, la inflación toca el 14,5% y el desempleo supera el 10%. El dólar pierde un tercio de su valor en menos de una década. Llegamos a la etapa 3. El sistema entra en parálisis. Las tasas de interés se elevan cerca del 20% para intentar frenar la inflación. Empresas quiebran, el desempleo explota, la economía casi se rompe. Pero acá aparece la diferencia clave. Esta vez, no se produce un reset completo. El sistema no colapsa del todo. Se estabiliza, temporalmente. Y cuando un sistema estructuralmente defectuoso no se corrige, solo se posterga el ajuste. La presión no desaparece. Se acumula. Y cada vez que vuelve, lo hace con más fuerza. Mediante políticas brutales, y con el dólar convertido en la moneda de reserva mundial, la deuda no desaparece. Solo crece. Y crece mucho más de lo que la mayoría imagina. Y eso nos trae directamente al presente. Presta atención, porque acá es donde el patrón se vuelve imposible de ignorar. Etapa 1. La fundación. Esto se completa formalmente en 1913 con la creación de la Reserva Federal, pero se libera por completo en 1971, cuando Nixon rompe el vínculo con el oro. Desde ese momento, el dólar pasa a ser la moneda de reserva global, respaldada por nada más que deuda y poder militar. Ese primer pilar ya está marcado. Etapa 2. Expansión y degradación. Desde 1971 hasta hoy, la deuda de Estados Unidos pasó de 370.000 millones de dólares a 35 billones de dólares. Un aumento de 94 veces. A nivel global, la deuda total ya alcanza los 318 billones de dólares. Más de 3 veces el Producto Bruto Mundial. Los bancos centrales respondieron a cada crisis imprimiendo billones. El resultado es innegable. El dólar perdió aproximadamente el 97% de su poder adquisitivo desde 1913. No es una opinión. Está documentado. Etapa 3. Pérdida de control. Estamos exactamente acá. La inflación superó el 9% en 2022. Los pagos de intereses de la deuda estadounidense ya superan los 892.000 millones de dólares anuales, más que todo el presupuesto de defensa. La Reserva Federal está atrapada en un callejón sin salida. Si sube las tasas, la economía se frena, y el sistema financiero se resiente. Si baja las tasas, la inflación se acelera. No hay una salida limpia. Siendo cerco. One hand. Ask. One. Al mismo tiempo, el malestar social crece. La polarización política alcanza niveles históricos y la confianza en las instituciones se derrumba. Todo esto está ocurriendo frente a nuestros ojos. Entonces la pregunta inevitable es, ¿qué viene después? Etapa 4. El reajuste. El reset. Y acá, es clave ser claros. No se trata de decir que el dólar va a colapsar mañana. Se trata de entender que las matemáticas no negocian. Cuando la deuda crece más rápido que la economía. Cuando los intereses se comen cada vez más presupuesto. Cuando la única solución a una crisis de deuda es crear más deuda, el sistema termina rompiéndose. Siempre. La historia no se repite exactamente, pero rima con una precisión inquietante. ¿Será hiperinflación, como en la Alemania de Weimar? ¿Será un default encubierto? ¿Un nuevo sistema monetario digital? ¿Una combinación de todo eso? No sabemos la forma exacta, pero sí conocemos el patrón, y el patrón es implacable. Lo que casi nadie se anima a decir es esto. Quienes aseguran que esta vez es diferente, o no entienden el sistema, o están mintiendo. El excepcionalismo estadounidense no va a salvar esto. La tecnología no va a salvar esto. La teoría monetaria moderna no va a salvar esto. La máquina no responde al optimismo ni a los discursos. Responde a números. Y los números no cierran. 318 billones de dólares de deuda global.
35 billones solo en Estados Unidos. Casi 900.000 millones en intereses anuales. Inflación persistente. Bancos centrales atrapados. Tensiones sociales crecientes. Nada de esto es ideológico. Son hechos. Y todos apuntan en la misma dirección. Entonces, ¿qué hacer? Primero, entender la máquina, ver el patrón. Aceptar que lo que está pasando no es caos ni casualidad, es estructural. Segundo, posicionarte, no entrar en pánico. Prepararte con activos que conserven valor real, recursos escasos, habilidades productivas, bienes tangibles. Eso es lo que sobrevive cuando las promesas en papel fallan. Y tercero, dejar de esperar que alguien lo arregle por vos. Ningún político, ningún banco central, ninguna política pública va a detener la etapa 4. 2008 fue el calentamiento. La crisis real, la sistémica, todavía no ocurrió. Pero si entendés el patrón, podés verla formarse. Las etapas ya están encajando. Y esta vez, no tiene por qué agarrarte desprevenido. Si querés entender hasta dónde llega esto, y cómo el sistema fue diseñado desde el inicio, para beneficiar a unos pocos a costa de la mayoría, en el próximo video, voy a desarmar esa estructura paso a paso. Suscríbete para no perdértelo. Porque cuando entendés quién construyó la máquina, y con qué objetivo, todo lo demás empieza a tener sentido. La próxima fase es inevitable. La única pregunta es si vos vas a estar preparado.